Una vez nos reunimos una vez más, aprovechando las bondades de la tecnología y de esta cercanía que nos permite la virtualidad en esta edición de más de nuestros webinarios. El módulo de Ciencia, Excelencia e Innovación en Salud Pública, que desde el Instituto Nacional de Salud impulsamos con el objetivo de generar este importante y enriquecedor intercambio de conocimientos. El tema que nos compete esta tarde, si bien no es un término nuevo, es de creciente importancia y ha venido para quedarse como muchos otros temas de la tecnología y especialmente las tecnologías de la información en diferentes áreas, y va conquistando cada vez más sectores. Abandona todos aquellos procesos que estaban destinados a ser engorrosos por ser automatizados y más eficientes. Este día me complace presentarles a nuestro ponente, el maestro Edgar Quintero, de la Unidad de Investigación del Instituto. Él es licenciado en Salud Ambiental y tiene una maestría en Epidemiología. Actualmente coordina la Oficina de Gestión Científica de nuestra institución y además es el editor en la revista científica Alerta del Instituto. Ha fungido como docente en diferentes universidades y coordina la investigación en especialidades médicas en la Universidad Dr. José Matías Delgado de este país. En esta edición de nuestra serie de webinarios sobre ciencia, excelencia e innovación en salud pública, la temática es muy interesante. El uso de la inteligencia artificial en la detección y control de las enfermedades relacionadas con el medio ambiente, tópico que es crucial, es de vanguardia en el campo de la medicina, ya que en la medida que enfrentamos crecientes desafíos ambientales con el cambio climático, la integración de la inteligencia artificial a las ciencias de la salud se ha convertido en una herramienta elemental para el abordaje de los efectos en la salud misma. Y sin lugar a dudas, ayudan a todos los profesionales de la salud al desarrollo de un entorno más amigable y más efectivo para estrategias de prevención, de diagnóstico temprano y para el tratamiento de las enfermedades. No dudo que este espacio va a ser enriquecedor y de gran utilidad para generar conocimiento. Muchas gracias, maestro Quintero, por atender nuestra invitación. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Sandoval, por el espacio y la presentación también. Como la doctora Sandoval ya hizo mención del tema que vamos a tocar ahora, que es de mucha importancia, ya que es algo que ha venido para quedarse, para innovar, para mejorar en todo el planeta. Así que el objetivo de esta ponencia es que podamos explorar y destacar las diversas aplicaciones que existen de la inteligencia artificial, tanto en la detección, en la prevención y en la mitigación de los diversos problemas ambientales que vienen siempre a radicar sobre el estado de salud de la población. Y vamos a tratar de ver cómo estas tecnologías están transformando la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente para poder promover un futuro más sostenible y sobre todo saludable, que es a lo que se le está apostando a nivel mundial. Hay un término que ha adoptado la Organización Mundial de la Salud, que es el término de salud pública ambiental, y esto aborda la intersección tanto entre el medio ambiente y la salud pública. Obviamente la salud está determinada por diversos determinantes, tanto sociales y ambientales, que para el caso de esta ponencia es de interés particular, como factores físicos, químicos, biológicos, incluso los comportamientos relacionados que afectan a la salud humana. En ese sentido, existen múltiples amenazas que ya ha sido documentado que tienen un impacto adverso en la salud y en el bienestar de la sociedad, y cada vez que estos peligros ambientales se suscitan, el bienestar, la salud de la población siempre es la que generalmente viene a mostrarse en un detrimento evidente. Por lo tanto, es importante que se mejoren todos los aspectos ambientales con el fin principal de beneficiar directamente la salud pública en primer lugar,
pero también esto nos lleva a otros beneficios como el aumento de la productividad y el aprovechamiento de los bienes y servicios y sobre todo el mejoramiento de nuestro ambiente, tanto a nivel macro como a nivel micro. Entonces, ya como todos sabemos y ha sido muy evidenciado que el ambiente es crucial para la vida y que afecta significativamente la morbilidad y los patrones de enfermedad a través de los factores que ya conocemos como el aumento de la temperatura, la calidad del aire, la calidad del agua y la alteración de todo el ecosistema que nuestro planeta representa. Por lo tanto, es necesario estudiar todas las consecuencias para la salud que están relacionadas con todos los elementos ambientales y también incluso socioeconómicos. Hay muchos trastornos comunes en la práctica sanitaria que tienen origen ambiental. Obviamente el estado de salud de la población es multifactorial, pero existen ya mucha evidencia científica respecto a lo que se le atribuye directamente a los factores ambientales. De ahí es que ha surgido el término de enfermedad ambiental. Y esto se refiere a los trastornos que son causados por la exposición a agentes químicos y físicos que están presentes en nuestro entorno. De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, existen algunos factores fundamentales o principales o los más evidentes que afectan a la salud. Por ejemplo, el acceso insuficiente a agua potable y saneamiento está afectando a 28 millones de personas que hoy no tienen acceso a agua mejorada, es decir, que consumen agua sin ningún tipo de tratamiento y de cualquier fuente de donde la puedan obtener, principalmente agua superficial o aguas de pozo que se desconoce la calidad de esa fuente de abastecimiento. Se estima que hay 83 millones de personas sin acceso a saneamiento mejorado, sin una conexión a una alcantarilla, si un inodoro o una letrina apropiadamente construido, lo que nos deja a 15,6 millones de personas que actualmente defecan al aire libre. Y a pesar de que estas son estadísticas a nivel mundial, El Salvador no escapa de esta realidad mundial, lo que al final viene a dejar alrededor de 30,000 muertes que pueden ser evitables, 30,000 muertes anualmente, las cuales pueden ser evitables, porque una de las características de los efectos sobre la salud del medio ambiente es que la mayoría pueden ser evitables si controlamos los aspectos ambientales que están estrechamente relacionados con estos factores. Pero además del agua y el saneamiento, hay otros aspectos como los peligros químicos que afectan de manera desproporcionada, sobre todo a grupos vulnerables como niños y mujeres embarazadas. Sin embargo, toda la población restante no está exenta de ser afectados por los peligros químicos. Dentro de los que podemos mencionar, principalmente están los plaguicidas y metales pesados como plomo, mercurio, arsénico, cadmio, que son 4 de los metales pesados que ha sido ampliamente demostrado el efecto directo que tienen sobre el estado de salud de la población, entre los cuales podemos mencionar algunos defectos congénitos, neurológicos y endocrinos, que han sido de los que más han sido registrados a través de la evidencia científica. Pero además tenemos factores climáticos en términos generales que en nuestra área geográfica en las Américas impactan profundamente el estado de salud de la población. En épocas como la que estamos viviendo, por ejemplo, hemos sido testigos en los pocos meses que llevamos de la época húmeda en nuestro país y bueno, en toda la región, hemos visto el impacto que los factores climáticos están causando en la sociedad, como por ejemplo aumento de enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, los traumatismos que son muy comunes cuando hay eventos como derrumbes, inundaciones que vienen a derivar en defunciones también en casos extremos por todos estos factores climáticos que no podemos controlar, pero que sí podemos tomar medidas para que el impacto de estos factores climáticos sean de menor magnitud en la población. Y además esto puede llevarnos a inseguridad alimentaria y contaminación del aire. Y esto viene a afectar principalmente a los grupos vulnerables
como por ejemplo a personas que viven en pequeñas islas, hablando en términos globales, en comunidades de montaña, que a lo mejor no tengamos muchas poblaciones como estas, pero somos un país ambientalmente vulnerable y tenemos poblaciones viviendo a la orilla de quebradas, de hondonadas considerables, viviendo en las riberas de ríos, que son zonas altamente peligrosas por el alto riesgo de inundación que estas zonas representan. Pero además de todos estos factores ambientales tradicionales que ya los tenemos muy bien identificados y se ha cuantificado el impacto que tiene sobre la salud de la población, y que cada vez que suceden los sistemas de salud se activan para poder atender y paliar en cierta forma los efectos sobre la salud y atender a las personas para que su calidad de vida, su estado de salud no vaya en un detrimento aún mayor. También existen nuevos peligros ambientales, que esto viene todavía a socavar la capacidad que tiene el ser humano para hacerle frente a todos los aspectos ambientales anteriormente mencionados. Por ejemplo, estos nuevos peligros ambientales como los desechos electrónicos, así como la sociedad va en crecimiento, la industria va en crecimiento, pues también este es un aspecto que va en crecimiento, la generación de nueva tecnología, lo que nos lleva también a tener una gran cantidad de desechos electrónicos que, si no son gestionados de manera apropiada, van a generar una gran cantidad de efectos en la salud, las nanopartículas, los microplásticos que están afectando los océanos, y que se estima actualmente que existen 100.000 millones de toneladas de microplásticos en el planeta que están en los océanos. Esa es una estimación bastante general que se ha hecho últimamente respecto a este problema de los microplásticos. Luego tenemos productos químicos que alteran el sistema endocrino, y además de la falta de la calidad del agua que hablábamos anteriormente, se está uniendo ahora la escasez del agua. Es decir, tenemos poca agua y en algunos casos esa poca agua no cumple la calidad necesaria para subsanar las necesidades de la población. Y también tenemos otro problema que es la contaminación interregional. El aire transfronterizo con industrias de otros países que, a partir de la fuerza, el arrastre del viento, lleva esa contaminación a países vecinos o cuencas compartidas, como el caso de nuestro país, que compartimos muchas cuencas con países vecinos, y en esas cuencas encontramos ríos que son tributarios de ríos de mayor dimensión que están presentes en nuestro país. Toda la contaminación de otros países se viene a través de los cuerpos de agua superficial hacia nuestro país, que es el destino final de todos estos ríos. Entonces, todos estos problemas ambientales vienen a empeorar la situación. Y bueno, el cambio ambiental que puede generar contaminación del aire, y esto a su vez puede generar tos y asma, por decir uno de los muchos ejemplos de efectos en la salud. Además puede causar la radiación ultravioleta, que puede generar quemaduras solares, melanomas malignos, inmunosupresión. El cambio climático, que es un tema en auge actualmente, que puede generar la contaminación térmica, lo que puede llevar a efectos de golpes de calor en las personas. Los desastres climáticos, ya hablábamos que puede causar traumatismos psicosociales, ahogamiento, deshidratación, problemas gastrointestinales, que es muy evidente, y los cambios en el ecosistema que nos pueden llevar a la disponibilidad de comida, y esto puede generar malnutrición, retraso en el crecimiento. Tenemos el auge de los alérgenos y las micotoxinas, que pueden generar muchas alergias, tipos de cáncer, defectos congénitos, y la exposición a enfermedades infecciosas emergentes como la malaria, el dengue, que actualmente nos encontramos como país y sobre todo la cartera de salud trabajando fuertemente en este tema, y el virus del Zika y otras enfermedades transmitidas por vectores que son importantes. Entonces, si tenemos todos estos problemas ambientales, ¿qué podemos hacer para poder evitar de que la población siga enfrentando las consecuencias en su estado de salud debido a todos estos problemas ambientales?
Afortunadamente, nosotros tenemos la tecnología que ha venido en avance, que la podemos utilizar a nuestro favor para poder prevenir todas estas cifras que ustedes tienen en pantalla. Estas son cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, que ha estimado que actualmente se registran cada año alrededor de 2,5 millones de muertes por accidentes cerebrovasculares, alrededor de 2,3 millones de muertes cada año por cardiopatía isquémica, 1,7 millones de muertes por cánceres, 1,4 millones de muertes por neumopatías crónicas y alrededor de 270,000 muertes cada año por las afecciones neonatales, que son problemas que la evidencia científica ha relacionado en cierta forma al medio ambiente como uno de los factores que pueden contribuir en el estado de salud de la población y el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos utilizar la tecnología que existe para poder evitar todos esos traumatismos involuntarios, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, el paludismo, por ejemplo, los traumatismos intencionados. Podemos nosotros disminuirlos y prevenirlos en cierta forma. Lo importante del medio ambiente es identificar los peligros, pero también una vez los hemos identificado, poderlos prevenir. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta nuestra actualidad y el avance de la tecnología y este tema que va en boga, la inteligencia artificial, que en algunos sectores de la sociedad sigue siendo un tema bastante árido. Algo otras personas deciden quedarse al margen por todos las hipótesis que surgen alrededor de que la inteligencia artificial puede desplazar a la humanidad. Sin embargo, es importante que aprendamos a utilizar la tecnología como herramientas que pueden funcionar a nuestro servicio. Y en este caso, la inteligencia artificial, que es un campo de la informática que sobre todo se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren habilidades o destrezas que tiene de forma natural el ser humano, como por ejemplo el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. La inteligencia artificial puede realizar todo eso utilizando algoritmos diseñados para ejecutar máquinas con las mismas capacidades que tiene el ser humano, y esto lo lleva a aprender por sí misma, es decir, una tecnología autogestionable que puede aprender en base a la experiencia de los fenómenos que va registrando. Ahora, hablando de todos los problemas anteriormente, los problemas ambientales, el reto es unir la inteligencia artificial y el medio ambiente con el objetivo de proteger el entorno para evitar de que el medio ambiente represente un peligro que al final derive sobre el estado de salud de la población. Como por ejemplo, podemos poner de inteligencia artificial un chatbot. La mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, a lo mejor hemos en algún momento escrito con un chatbot a través de WhatsApp o cualquier sistema de mensajería, y a lo mejor no nos hemos enterado que no estamos chateando con un ser humano, sino es con inteligencia artificial, algo que ha sido entrenado para poder resolver, para poder atender a los consultantes, a los clientes, y poder resolver sus problemas. Ya no es necesario que esté un ser humano, porque el ser humano precisamente entrenó un software, un chatbot, para poder atender y agilizar los procesos y no estar esperando que un ser humano esté libre para poder atender las sugerencias de quien lo requiera. Eso es un ejemplo de la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en el campo de la salud y el medio ambiente para poder identificar todos los problemas ambientales que les acaba de mencionar y evitar de que estos problemas ambientales puedan derivar en el detrimento del efecto de la salud de la población? Bueno, la inteligencia artificial está revolucionando obviamente diversos campos, y esto incluye la salud y el medio ambiente. Ya se está utilizando la inteligencia artificial para analizar una gran cantidad de datos y poder detectar patrones complejos del comportamiento del medio ambiente con mucha más antelación que el monitoreo humano que hasta hoy se ha venido haciendo lo pudiera
hacer. Entonces, esto ofrece soluciones innovadoras y tempranas y puede mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental. Entonces, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial puede hacer predicción y control de todas estas enfermedades hasta la gestión de los desastres naturales y de esta manera poder que los tomadores de decisiones tengan una alerta temprana para poder tomar acciones antes de que el factor o el peligro ambiental pueda causar un efecto en la salud. Se está utilizando actualmente la inteligencia artificial para el monitoreo de la calidad del aire. Por ejemplo, hay ya actualmente en el mercado muchos sensores entrenados con inteligencia artificial que pueden monitorear continuamente la calidad del aire. Es decir, es como que si pusiéramos una persona 24 horas al día durante todo el año que esté monitoreando continuamente los patrones de la calidad del aire, analizando en tiempo real todos esos datos para poder detectar cambios de manera inmediata en la atmósfera de los contaminantes que se están emitiendo. Y en el momento en que se detecten algunos patrones que representen un peligro para la población, entonces tomar acciones de manera anticipada. Entonces, el modelo predictivo de la inteligencia artificial precisamente ha sido entrenado para anticipar y predecir los niveles futuros de la calidad del aire y esto se basa tanto en datos históricos como datos actuales y datos climáticos también. Y así de esta manera las decisiones se toman de manera temprana y el impacto en la salud se evita o se disminuye. Entonces, la inteligencia artificial puede utilizar, por ejemplo, imágenes satelitales y a través de ellas puede identificar fuentes de emisiones contaminantes. Y esto puede facilitar la regulación ambiental y la acción contra todas las entidades o personas que están contaminando el medio ambiente, porque a veces es difícil identificar cuando se emanan grandes cantidades de contaminantes y se logra identificar a veces hasta que la columna de humo ha alcanzado alturas considerables. Pero cuando la columna de humo no alcanza temperaturas considerables y la dispersión de los contaminantes ambientales se dan casi a nivel de la superficie terrestre, es difícil identificar esas fuentes de contaminación. Así que la inteligencia artificial está siendo utilizada para poder hacer un monitoreo de la calidad del aire y poder identificar fuentes de contaminación. Existen actualmente herramientas como Plume Labs que pronostican la calidad del aire específica de cada ciudad y Brensometer también que analiza datos de calidad del aire con el fin de generar las adaptaciones necesarias. Hay países que están utilizando ya estos monitores, instalándolos en sus ciudades para poder tener alertas tempranas. Pero también la inteligencia artificial está siendo utilizada para el monitoreo continuo de la calidad del agua. Hay países que ya están implementando estos monitores, estos sensores en el agua para poder monitorear elementos como el pH, la turbidez, trazas de metales y lo hacen en tiempo real. Y cuando estos sensores entrenados con inteligencia artificial identifican valores que sobrepasan normativas o valores que representan un riesgo para la salud, generan alertas tempranas para poder enviar una alerta a los tomadores de decisiones y de esta manera ayudan a prevenir la contaminación en todo un sistema de distribución de agua, lo que nos va a llevar a evitar una gran cantidad de personas que puedan desarrollar un efecto negativo en la salud debido a la contaminación del agua. En cambio, el monitoreo tradicional puede derivar varios días u horas para poder identificar que el sistema de distribución está contaminado con diversos elementos orgánicos, biológicos, físicos o químicos. Generalmente nos enteramos que hay una contaminación en el agua cuando se registran los primeros casos
de personas que van a consultar al sistema de salud. Por ejemplo, Silema, que es una entidad chilena, está liderando el uso de Big Data e inteligencia artificial para controlar la calidad del agua en tiempo real. Y de esta manera están evitando una gran cantidad de personas que se puedan enfermar. También se puede detectar la contaminación a través de inteligencia artificial. Se están aplicando satélites y drones que hacen un monitoreo continuo y estos drones, estos satélites están entrenados con inteligencia artificial para poder proporcionar datos aéreos que luego la inteligencia artificial inmediatamente procesa para poder identificar, por ejemplo, la deforestación en algunas zonas o derrames de petróleo en los océanos o en la superficie terrestre y vertidos industriales también. Y esto permite tomar acciones en tiempo real, porque en cuanto se identifica un problema ambiental como esto, la inteligencia artificial emite alertas y la manda a los tomadores de decisiones en el momento justo en que son identificados, en el momento justo en que están sucediendo las infracciones ambientales. También pueden hacer monitoreo acústico, que es un tema muy poco tocado en nuestra sociedad, la contaminación acústica, pero ya existe tecnología a partir de inteligencia artificial que mapea paisajes sonoros y detecta fuentes de contaminación acústica, como por ejemplo ruidos excesivos del tráfico, de las industrias, y toda esta información la utiliza en tiempo real para diseñar métodos de mitigación y mejorar la calidad ambiental para mejorar el estado de la salud de la población. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del monitoreo ambiental a través de la inteligencia artificial? Primero, detecta de manera temprana las amenazas y esto permite evitar de que la población sea afectada o al menos que una gran cantidad de población sea afectada, porque si detectamos de manera temprana el peligro ambiental, eso nos va a permitir a nosotros corregir esos eventos de manera inmediata o evacuar a la población si el impacto es inminente o evitar que se siga dando la contaminación, derrames o la deforestación. Permite tener una acción, una toma de decisión basada en datos, en evidencias de manera temprana. Esto proporciona, por ejemplo, información crucial para que los gobiernos, organizaciones tomen decisiones acertadas sobre las leyes y gestiones de los recursos ambientales. Y se da una implementación práctica porque permite identificar precisamente todas esas amenazas ecológicas en tiempo real. Y esto nos lleva a dar un cumplimiento ambiental mejorando el ambiente en el que vive nuestra población y eso al final se va a traducir en una mejor calidad de vida y también en un mejor estado de la salud de la población. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que actualmente están funcionando en diversos países y que están utilizando inteligencia artificial para el control de problemas ambientales que representan un riesgo para el daño para la salud de la población. Por ejemplo, se están utilizando actualmente inteligencia artificial para la extinción de incendios forestales. Hay una detección precoz a través de sensores con inteligencia artificial que calculan la probabilidad, por ejemplo, de que suceda un incendio forestal y el tiempo de reacción que se tiene para poder prevenir que ese incendio se dé o que ese incendio se pueda expandir a una área mayor. Y esto evita que grandes masas forestales sean destruidas por incendios forestales y que evitar el desplazamiento de la fauna y el desplazamiento también de poblaciones que están asentadas en los alrededores de sitios donde suceden los incendios forestales y además evitar la contaminación atmosférica que los incendios forestales representan con la emanación de diversos químicos como el CO2, por ejemplo. Diversas empresas y grupos ya están investigando cómo emplear la inteligencia artificial para mejorar esta detección y poder analizar los datos siempre en contra de la lucha de los incendios forestales. Por ejemplo, el Instituto Mines de Telecom está utilizando inteligencia artificial y datos satelitales para crear modelos en tercera dimensión y estos modelos predicen el impacto del cambio climático en los océanos. Por ejemplo, incluyendo las concentraciones de CO2. Los océanos son los principales trampas naturales de CO2.
Pero ¿qué sucede cuando incrementa la temperatura del agua de los océanos? El CO2 es liberado y agrega mayor cantidad de CO2 a la atmósfera, lo que nos lleva a una mayor retención de calor en el planeta, aumentando la temperatura del planeta, lo que nos lleva a lo que nosotros conocemos como calentamiento global y todos los efectos que esto representa para el medio ambiente y para la salud de la población también. La Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza, por ejemplo, y la Universidad de Wageningen también se han unido para utilizar inteligencia artificial y poder detectar microplásticos en el océano. Ambas instituciones han creado modelos que están detectando los microplásticos a través de imágenes satelitales y poder identificar en qué zonas de los océanos se están concentrando mayormente la contaminación por microplástico para poder tomar acciones y de alguna forma poderlos remover. Entonces hacen un monitoreo constante en tiempo real y pueden detectar la contaminación en los océanos para poderla remover. También la inteligencia artificial está siendo utilizada para el cuidado de los cultivos y desperdicios alimenticios. El cambio climático y muchos factores ambientales contribuyen de manera negativa en los cultivos. Cuando tenemos inundaciones, hay pérdidas de cultivo; cuando hay sequías, hay pérdida de cultivo; cuando hay temperaturas extremas, también tenemos pérdidas de cultivo, lo que nos lleva a racionalizar la cantidad de alimentos que tenemos, lo que se ve interpretado en el incremento de los costos de los alimentos, lo que obliga a la población a buscar otros medios de alimentación menos saludables, que al final esto va a derivar en el estado nutricional y otros problemas de salud en la población. Ahora, con la inteligencia artificial se ha avanzado para poder conservar el cuidado y la predicción de los cultivos y de esta forma poder optimizar los recursos y evaluar la calidad del suelo, poder predecir eventos climáticos y saber la probabilidad con mucha certeza de inundación de unos sitios, por ejemplo, o si el suelo está en condiciones para ser cultivado o no, poder predecir la cantidad de cosechas que vamos a tener y así contribuir a la seguridad alimentaria de nuestra población. Syngenta y el Insilico Medicine están colaborando en soluciones sostenibles para la protección de los cultivos y está siendo utilizado en diversas partes del mundo también. Agvolution, por ejemplo, que es una empresa que está utilizando inteligencia artificial para medir los microclimas y mejorar la producción con sensores solares. Hay monitoreo constante a través de sensores de los cultivos y esto incrementa la productividad agrícola. Uno de los problemas que no se ignoran es que el sector hostelero es uno de los que más desperdicios alimenticios generan. Hay estimaciones de que la cantidad de desperdicios que genera el sector hostelero en un mes pudiera alimentar países enteros durante un buen periodo de tiempo. Sin embargo, actualmente se está utilizando la inteligencia artificial para poder analizar perfiles de las personas que son clientes frecuentes del sector hostelero y poder determinar, por ejemplo, la cantidad necesaria que necesitan para atender a una cierta cantidad de personas, evitando así o reduciendo así la gran cantidad de desperdicios alimenticios y optimizando los alimentos y no desproporcionar las raciones con otras poblaciones más vulnerables. También la inteligencia artificial se está siendo utilizada para controlar la deforestación en sitios protegidos, en sitios Ramsar. Hay sensores, por ejemplo, que son instalados en sitios protegidos, en bosques, que han sido entrenados para literalmente escuchar lo que está ocurriendo en los bosques y esta información la transmiten en tiempo real a una nube donde es consultado por el ser humano para poder tomar acciones oportunas. Por ejemplo, estos sensores reconocen sonidos específicos como una motosierra, un camión, en lugares protegidos donde no deberían de existir esos tipos de ruido. Entonces, estos sensores, al escuchar estos ruidos, los identifican como una amenaza de deforestación y mandan alertas a los guardianes para que tomen acciones oportunas. Actualmente ya hay monitoreo con inteligencia artificial en los bosques en 35 países
desde Brasil a Indonesia y desde el Congo a las Filipinas, que están utilizando inteligencia artificial para combatir la deforestación. Pero además de los sensores, la inteligencia artificial está utilizando imágenes tomadas por satélite con conocimientos ecológicos, y esto está siendo utilizado para mapear el impacto de la deforestación en la crisis climática. Una de las empresas pioneras con esto es Space Intelligence, que trabaja en más de 30 países actualmente haciendo estos mapeos de más de 1 millón de hectáreas de terreno, y que están utilizando datos satelitales con inteligencia artificial entrenada específicamente para estos procesos. Pero también, además de contrarrestar la deforestación, la inteligencia artificial está siendo utilizada para la reforestación. Hay drones, por ejemplo, en Brasil actualmente hay drones entrenados con inteligencia artificial que tienen la capacidad de sobrevolar grandes distancias, identificar zonas de difícil acceso para el ser humano, hacer un análisis inmediato de los nutrientes del suelo y poder decidir en qué sitios específicos poder sembrar semillas, y la probabilidad que esa semilla tiene de germinar en el sitio donde fue sembrada. Se estima de que estos drones tienen capacidad, por ejemplo, de dispersar 180 cápsulas de semillas por minuto. Esto es 100 veces más rápido de lo que puede hacerlo a través de la reforestación manual. Además de que la reforestación convencional no se hace un análisis del suelo para saber la probabilidad que tiene de éxito de esa semilla. Sin embargo, la inteligencia artificial está siendo utilizada para eso, lo que nos lleva a una reforestación exitosa. Y uno de los problemas actuales es esto que conocemos como la huella de carbono. Es una preocupación creciente por el cambio climático, por el calentamiento global. A ver, que el CO2 es necesario para mantener la temperatura del planeta. El problema sucede es que cuando agregamos mayor cantidad de CO2 que el planeta necesita para mantener su temperatura, y es aquí donde actúa el ser humano con el desarrollo industrial, agregando una gran cantidad de CO2 al extraer elementos como acero y el cemento, que son materiales fundamentales para la construcción, que lo demanda el desarrollo de la sociedad cada vez. Así que la inteligencia artificial se está utilizando para poder hacer análisis en estas zonas mineras, y la empresa estadounidense Ferrolabs, en colaboración con otras 5 plantas siderúrgicas, ahorita han desarrollado un software de optimización basado en inteligencia artificial que analiza datos históricos para poder recomendar las cantidades mínimas de materiales que se deben de extraer o lo que se debe de remover para poder reducir en gran medida la emisión de contaminantes al medio ambiente. También la inteligencia artificial está siendo utilizada en el monitoreo de los polos, sobre todo en los cambios que están sucediendo en los icebergs. La inteligencia artificial está haciendo un monitoreo que se calcula que es 10.000 veces más rápido de la que lo pudiera hacer el ser humano, y esto ha permitido a los científicos entender mejor la cantidad de agua, de deshielo de los icebergs que se están liberando a los océanos, y esto lo que representa, lo que conlleva esto, los cambios en los ecosistemas de todo el país. Entonces, la Universidad de Leeds y la Agencia Espacial Europea han desarrollado ya inteligencia artificial que es capaz de cartografiar grandes icebergs en imágenes de satélite en 1/100ª de segundo, por ejemplo. Y esta información la mandan en tiempo real a los científicos, y ellos ya la analizan y toman decisiones al respecto, y pueden ver lo que está sucediendo en el medio ambiente. Otro problema importante es la gestión eficiente de los residuos. Si bien hay una buena gestión, hay un gran esfuerzo por parte del ser humano para hacer una buena gestión, hay mucho todavía trabajo que hacer en este tema. Y ahora se está utilizando la inteligencia artificial para el combate del cambio climático, optimizando la gestión de los residuos que producen metano, que es un gas que también contribuye al calentamiento global. Cuando se agregan los gases de efecto invernadero, pues obviamente incrementan la temperatura del planeta. Entonces la inteligencia artificial se está utilizando para identificar todos estos residuos, hacer una buena gestión de los desechos de tal manera de disminuir la emanación del metano como un gas de efecto invernadero. En este sentido,
la empresa Grey Parrot, que es una desarrolladora de software en Londres, ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que analiza las instalaciones de tratamiento y reciclaje de residuos para aumentar la recuperación y reciclaje de materiales. Es decir, hace un análisis más efectivo de lo que puede hacer el ser humano en menor cantidad de tiempo. Y, por ejemplo, en el 2022, la empresa esta rastreó 32 millones de residuos en 67 categorías y se identificaron 86 toneladas de material que eran totalmente recuperables y que estaban siendo enviados a los vertederos con el único fin de ser degradado, y esta degradación pues genera gases de efecto invernadero que vienen a contribuir al calentamiento global y por ende al estado de salud de la población. Entonces se está utilizando la inteligencia artificial para poder anticipar una gestión eficiente de los residuos sólidos y ver de qué manera se pueden reaprovechar estos desechos de tal manera de tener menor cantidad de desechos en degradación y por consecuencia menor cantidad de gases de efecto invernadero. Uno de los problemas principales a nivel mundial son los desastres climáticos. Si bien tenemos mucho monitoreo meteorológico, existe inteligencia artificial como una empresa, la empresa Cipremo en Sao Paulo, Brasil, que ha entrenado inteligencia artificial para poder predecir dónde y cuándo van a ocurrir desastres climáticos, con mucha más antelación que los monitoreos convencionales de meteorología lo hacen. Y el objetivo de esto es ayudar a las empresas, a los gobiernos a que se preparen de mejor manera para enfrentar estos desastres climáticos, el cambio climático y poder tomar acciones de manera oportuna y no esperar a evidenciar, por ejemplo, el huracán, la tormenta tropical sobre el área geográfica, sino que anticiparnos muchísimo antes a que estos eventos naturales se formen en nuestro planeta y tomar acciones oportunas. Y bueno, finalmente la inteligencia artificial está siendo utilizada para descarbonización en las industrias, que la generación de carbono es casi inevitable en algunos procesos. Sin embargo, existen medidas para poder disminuir a la cantidad mínima de carbono que se está lanzando al medio ambiente. Hay empresas de la metalurgia, las mineras, el petróleo, el gas, por ejemplo, que son de las principales que generan carbono, están utilizando inteligencia artificial para descarbonizar sus operaciones y disminuir en gran medida sus emisiones entre el 20 y el 30%. Y actualmente se está utilizando inteligencia artificial para poder mejorar los procesos, para poder tener un monitoreo continuo y no estar supeditados, por ejemplo, a un perito que llega una vez al mes o con suerte una vez a la semana a hacer un monitoreo, sino que a través de inteligencia artificial se tiene un monitoreo constante y un análisis constante que emite alertas cuando las industrias están sobrepasando los límites de carbono. Estos son algunos ejemplos de lo que actualmente se está haciendo en el mundo de la inteligencia artificial para poder hacer un monitoreo de los peligros ambientales y evitar de que estos peligros ambientales puedan producir un efecto en la salud de la población. Ahora, ¿cuál es el potencial de la inteligencia artificial en el futuro? Bueno, se ha proyectado que la inteligencia artificial va a revolucionar aún más múltiples sectores, como lo hablamos anteriormente, desde la salud, el medio ambiente, la agricultura y la industria en términos generales, ya que con su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, predecir tendencias y optimizar procesos, la inteligencia promete mejorar tanto la eficiencia y, lo que nos interesa a nosotros, también reducir los impactos ambientales y sobre todo crear soluciones innovadoras, que esto nos va a llevar a construir un futuro sostenible y sobre todo sustentable para nuestra población. Así que termino diciendo que la inteligencia artificial está obviamente transformando la gestión ambiental y sanitaria mediante la detección temprana de todas estas amenazas que les he conversado y la optimización de los recursos y el análisis predictivo, que es a lo que vamos y es en lo que estamos ahorita. Entonces hay muchas empresas, hay muchos proyectos en todo el mundo que están utilizando inteligencia artificial para combatir el cambio climático, para mejorar la calidad del aire, el agua y promover la sostenibilidad, demostrando que la inteligencia artificial tiene un papel crucial en la protección del medio ambiente, que al final nos va a llevar
a un mejor estado de salud de la población. Muchas gracias por su atención.